Saludos mis hermanos y bienvenidos nuevamente a mis gotas de sabiduría, que te habla el pastor Herminio Sánchez, y continuamos con nuestro relato del libro de Génesis. Hoy ya estamos en el capítulo número 6, estamos en los versos donde Noé construye el arca. Estos versos debemos tenerlos en cuenta en este tiempo. Debemos tenerlo en cuenta por varias razones. La primera, porque según el cómo era este tiempo de Noé, así también será el final de los tiempos cuando el Hijo del Hombre vuelva a esta tierra. Dice la Biblia misma que como en los días de Noé serán las mismas características de esos días de Noé, las que estemos nosotros viviendo en la tierra. Y creo que debemos poner un poco de atención acerca de esto. Dice ahí la Biblia en verso número 9 del capítulo 6. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Fíjese que Dios a Noé lo considera un varón justo. Dentro de todas estas personas, dentro de todas aquellas personas que estaban viviendo ya en ese tiempo y que eran la maldad del hombre se había desarrollado tanto. Dice ahí la Biblia que este hombre era justo. Su pensamiento, su moral, su ética dentro de lo que él estaba haciendo agradaba a Dios. Y esto me da dos temas que yo quisiera trabajar. El primero, en que aún en la adversidad más difícil, que aún en el momento más crudo y difícil de la historia, todavía se puede vivir justamente. Ese es lo primero que tenemos que ver dentro de esta historia de Noé. No importa cómo esté ocurriendo las cosas en el mundo, no importa cómo la maldad haya crecido, todavía se puede vivir de manera justa delante de Dios. Y cuando Dios mira que dentro de un lugar de maldad hay gente justa, a esa gente Dios los protege. A esa gente Dios los separa. A esa gente Dios los utiliza. Y si tú eres uno de ellos, a ti Dios te puede utilizar. Así que pendiente de eso. Lo próximo que dice que además de ser varón justo, era un varón perfecto en sus generaciones. Fíjese que le llama perfecto. Y aún aquí, aunque la palabra perfecto no significa la misma, no es el mismo sinónimo, la misma definición, perdón, de lo que es la palabra perfecto para usted y para mí. Nosotros entenderíamos que perfecto es alguien que no comete errores, que es una persona que siempre está haciendo las cosas bien, es una persona que siempre está trabajando como se supone que se haga y no hay ningún tipo de pecado ni ningún tipo de maldad en él. Pero eso no es lo que esta palabra perfecto busca o significa. Dios sabía que Noé no era un hombre completamente perfecto, pero dentro de la gente que están allí, él estaba haciendo las cosas como quería Dios que se hicieran. Y de esta manera es que Dios quiere que se hagan las cosas hoy día todavía, que dentro de la gente en que vivimos todavía haya personas que vivan de la manera que Dios quiere que se viva, y a eso Dios los llama perfectos. Esta gente son perfectas, son rectos, toman buenas decisiones, son sabios en lo que yo les he dicho, en cómo yo les he dicho que hagan las cosas, y son muy productivos en ese particular. Así que Noé era uno de ellos. Dice la Biblia que esa generación, él era perfecto dentro de sus generaciones y que caminó él con Dios. Con Dios caminó Noé, dice en el verso 6. Había otro hombre que también había caminado con Dios y Dios se lo llevó a este hombre. Lo desapareció de la tierra, lo sacó de la tierra. Se llama Enoc. Lo vimos anteriormente en el capítulo 5. Y vimos cómo este Enoc, al caminar con Dios, Dios se lo lleva. Inclusive le acortó sus días y a los 365 años que tenía este hombre, Dios se lo llevó. A este hombre llamado Noé
caminó con Dios también. Y a este hombre Dios lo utilizó, lo separa, lo utiliza para hacer una serie de cosas. Si tú caminas con Dios siempre, y esta es la segunda parte de lo que te quería decir, si tú caminas con Dios, siempre que camines con Dios, Dios te va a separar, Dios te va a utilizar, Dios va a hacer de ti alguien de importancia. Estas son las generaciones entonces de Noé. Tenía tres hijos este hombre llamado Noé: Sem, Cam y Jafet. Como bien más adelante vamos a ver, de los Sem están las generaciones de los semitas, y los semitas, pues de ahí sale la línea de los judíos que viven en Palestina. Están los cananitas de la línea de Cam, y están los de Jafet, y de Jafet vamos a ver más adelante de quién se trata su genealogía. Se corrompió, dice, la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Fíjese cómo la tierra estaba llena de violencia para ese tiempo de Noé. Me pregunto si se parecerá a nuestra tierra hoy día. Llena también de violencia. Mira para un lado y las noticias que ves es violencia. Miras para el otro lado y las noticias que ves es violencia. Así que todo lo que se está viendo en nuestros días es violencia. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjese la forma en que Dios siempre inspecciona lo que Él hizo. Viene a esta tierra, revisa, porque no es un Dios que está lejano, es un Dios que siempre está interesado en lo que Él hace y cómo lo hace y cómo van las cosas. Así que usted también, cuando usted sea un líder, cuando usted sea alguien, siempre revise qué es lo que está pasando, cómo están pasando las cosas. Verifique que las cosas se hagan bien hechas, para que Dios siempre tenga a usted y los tenga a usted, en gracia. Dice ahí entonces, vio que la tierra estaba corrompida y el hombre había corrompido su camino sobre la tierra. Y entonces Dios le dice a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjese en varias cositas en ese verso. En mi Biblia el verso está subrayado desde ahí en adelante, y una de las cosas interesantes que vemos en ese verso es que Dios le habló a un hombre para decirle a un hombre las cosas que él iba a hacer. Siempre que Dios va a hacer algo, le avisa al hombre. Lo vamos a ver más adelante en la historia de Abraham, lo vamos a ver más adelante en las otras historias. Vamos a ver cómo los profetas se corrían en sus tiempos, y cómo Dios le dejaba saber a los profetas las intenciones y los planes que Él tenía. Siempre que Dios habla, nos deja saber antes lo que Él tiene pensado por hacer. El tiempo en que estamos viviendo lo tenemos en su palabra ya. Todo lo que Él va a hacer, todas las cosas que Él tiene pensado por hacer, ya están aquí en su palabra. Así que tenemos más que suficiente información acerca de las cosas que van a suceder y cómo Dios las va a hacer suceder. Así que estemos pendientes. Pero dice ahí que he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Es lamentable, la segunda cosa que le quería decir, es lamentable que Dios llegara a este momento. Que la creación que Él había hecho, aun cuando Él lo sabía, por cuanto Dios le había dado al hombre voluntad propia como la que Él tiene, se arriesgó Dios a darle esa voluntad, aún sabiendo que el mismo hombre podía utilizar esa voluntad en su contra. Pero Dios, como quiera, a Él lo crea de esa manera. Dios sabía que eso podría pasar, así que no es una sorpresa para Él tampoco. Pero sí, sucedió.
Sucedió que el hombre se fue en contra de Dios, sucedió que el hombre no le creyó a Dios, sucedió que el hombre se mantuvo haciendo maldad y acrecentando esa maldad. Luego entonces le da Dios instrucciones específicas a Noé. Le dice, hazte un arca de madera de gofer. Dios le especifica a Noé, inclusive de dónde y de qué tipo de madera va a utilizar para hacer esta arca. Haz un arca de madera de gofer. Haz aposentos en el arca, o sea, cuartos. Le vas a hacer cuartitos al arca. Y la vas a calefatear, la vas a sellar para que no le entre agua. Y la vas a sellar con algún material que tú vas a utilizar para sellar esas uniones de la madera, porque si le dejas las uniones se va por ahí a meter el agua, así que lo tienes que sellar. Y Dios le dice, la vas a calefatear, dice ahí, y dice con brea, por dentro y por fuera. Dios sabe lo que está haciendo. Fíjese cómo sabe que si solamente le pone sellador por fuera, posiblemente con el movimiento del arca se puede abrir esa hendidura. Así que lo puede hacer que la arca se rompa. Por tal razón Dios dice, no, si la vas a calefatear, calefateala por dentro y por fuera. Dios sabe, como buen arquitecto, lo que hace. Y dice ahí entonces, verso número 15, y de esta manera la vas a hacer. De 300 codos de longitud va a ser el arca. 300 codos de longitud. Segundo, de 50 codos de ancho y de 30 codos de alto. ¿Y qué significa eso de codo? Para ese tiempo, el codo era la distancia que tiene, la medida que tiene desde el codo del hombre hasta la punta del dedo. Así que cuando usted medía o mide desde un hombre normal, desde el codo hasta el dedo, aproximadamente estamos hablando de 1,5 pies. En el caso de nosotros los que trabajamos con pies o con medida inglesa, pues entonces estamos hablando de pies. En medidas de metros, pues sería, no sé, una tercera parte de 1 metro o un poco más de una tercera parte de 1 metro. Así que tenemos 12 pulgadas, de unas 12 a 15 pulgadas es la medida que había aquí. Si tomamos 1,5 pies aproximadamente como la medida del codo, y ahí dice 300 codos, estamos hablando de 450 pies de largo, casi 500 pies de largo. Eso es largo. 500 pies de largo, un barco es sumamente largo. 50 codos de ancho, estamos hablando de alrededor de unos 75 pies de ancho, sumamente ancho. Y 30 pies de alto, estamos hablando de unos 45, 30 más 15 son 45 pies de altura. Casi 50 pies de altura. Así que si redondeamos esos números, 500 pies de largo por 80 pies o 75, 80 pies de ancho por 50 pies más de alto. Así que ubíquese en esa embarcación de ese grande y vamos a saber entonces cuán grande y cómo va a ser esa embarcación. En la próxima clase vamos a hablar un poco más en detalle de la construcción de esta embarcación. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.